¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Ilar. ¿Cómo está, mi querido maestro? Gran maestro usted y además profesor. No, maestro, uno hace lo que puede para sobrevivir, pero vayamos a lo trascendente. Oiga, maestro, uno de los factores de la democracia era siempre entender, lo decía Oliver Wendell Holmes, el corazón de la democracia es la experiencia. El corazón de la democracia es, ahora creo que el conocimiento, porque es lo que nos lleva a hacer cosas diferentes de la experiencia. Esta experiencia, maestro, ¿por qué la pongo? Yo voy a empezar con dos viejos, ¿sí? El primero es el viejo francés, de Gaulle. Le tocan una gran cantidad de conflictos. Es un hombre con muchísimos encuentros, había mucha gente a la cual le era profundamente antipática la figura de Gaulle. Churchill y él como que no se apreciaban mucho porque decían que de Gaulle ya sé qué y era contestatario. Todas las anécdotas hacia las historias que puedan existir con de Gaulle. De Gaulle es un personaje que incide directamente sobre la cultura francesa, pero ¿por qué voy a esto? No porque yo ame mucho a de Gaulle, sino precisamente porque es una figura que se va haciendo vieja. Y recuerdo un comentario de uno de los grandes jóvenes después posteriores, creo que era Malraux, que sacó una foto. Era el ministro de Cultura de Gaulle. Sacó una foto, explicó una foto de Gaulle y de su esposa y decía, por eso hay que hacer un cambio. Estaban ellos sentados de espaldas. Véanlos, ya por eso hay que hacer un cambio, decía Malraux. ¿Qué sucedió? Con toda la problemática del 68 francés, ¿se acuerda? Se arma el referendo. Y el señor de Gaulle plantea el referendo. Y en el referendo sale él derrotado, para afuera. ¿Cuánto tiempo tardó en aceptar que él había sido derrotado y presentar su renuncia e irse? 47 minutos según sus biógrafos. En menos de una hora estaba firmando diciendo, acabé, es momento de irse. ¿Por qué? Porque estaba respetando el proceso del referendo. Muy bien. Maestro, empiezo con ese ejemplo. Sí. Ahora póngame el ejemplo que usted quiera. En este momento, ¿qué harían con eso? ¿Sí? Uf, no. Ya prácticamente no hay esos líderes. Tendríamos que hablar de gente que entiende su contexto, como lo fue Angela Merkel, como la Merkel. Como lo fue Ratzinger. Pero déjeme ir al otro lado. Usted habló del corazón de la democracia y me quedé pensando, perdón, me quedé colgado de ese tema, el corazón. ¿Sabe cuál es también el corazón de la democracia? La sátira. El sarcasmo, claro. El sarcasmo, claro, la sátira. La comedia de Aristófanes, que se burlaba de todos los romanos. Y también hasta de Pericles. Sin sátira y sin la comedia política, sí, claro, se acaba. No hay esencia democrática. Cuando se arremete, cuando se golpea a quienes hacen la sátira, la burla del poder, en ese momento, democracia, estás perdiendo tu esencia y tu corazón. Pero la apropiación cultural es la que hace permanecer en el poder a los villanos. Es decir, crear una cultura. Ya hablamos de, por poner algún país, estos son los oligarcas, los ricos, los conservadores, etcétera, para utilizar la terminología venezolana. Que eso es, no, pero aparte eso ya está siendo universal, ¿eh? Se está tocando en muchos otros países, ¿eh? Sí, tendríamos que revisar el funcionamiento de la democracia como fenómeno cultural. La cultura no es estática, es una expresión dinámica y por tanto yo creo que habrá que darle una revisada al funcionamiento de la democracia para evitar que lleguen estos locos al poder. Maestro, ¿sabe quién pienso yo que es, con el término suyo, el corazón de la democracia? ¿Sí? Independientemente de cualquier cosa, la sociedad civil. Son los que pueden de alguna manera tener el control de lo que significa aprender a vivir, a provocar los cambios. Cuando la sociedad civil pierde
la capacidad de controlar ese fenómeno, hay dos posibilidades. O le pego a la sociedad civil, que es lo que deciden muchos sistemas, o le doy criterios renovados y frescos e inteligentes a la sociedad civil, porque creo que la sociedad civil es la que le da el gran peso al proceso democrático, y eso es lo que creo que de alguna manera está pasando. Yo traigo una pregunta para usted. Vaya, De Gaulle se va rápido, dice, ya acabé. Pedro Sánchez se va 5 días a pensar si sigue en el poder, para que el pueblo lo defienda, maestro, con la conceptualización de la victimización. Yo eso no lo acabo de entender, maestro. Sí, son estos líderes tan pequeños que surgen en Europa, en América Latina, no se diga, y también en Norteamérica, pero sobre todo Europa y América Latina, los que están llevando a la cultura europea, a la tradición europea, a una pequeñez que no veíamos desde los años del oscurantismo, profesor. Un empequeñecimiento que, si usted mucho me apura, por este camino veremos cómo Europa se transforma poco a poco en una península asiática. Caramba, maestro. George Steiner, en uno de sus artículos para el New Yorker, que es un libro espléndido, ahí Steiner habla sobre cómo el pensamiento europeo está en la banalización, alejándose de la confrontación y alejándose de escuchar a los demás. Y él dice, ¿a dónde va a ir Europa? Y eso lo decía él en 1960 y tantos. Si estamos cayendo en este proceso, ¿a dónde va a ir la Europa de los cafés donde nos sentábamos a discutir? La Europa de la democracia, la Europa que tenía sueños. ¿A dónde vamos? Decía Steiner. Mire lo que está sucediendo. Y ahora, con estos líderes mesiánicos que instauran el necesariato, por lo menos hablo de América, el necesariato, los une, creo que varios ejes transversales que van desde el país que usted quiera hasta el necesariato de los sudamericanos como el venezolano. El oligofrénico Maduro, Maduro. Y el de Nicaragua. No, ese es un santero, maestro. Y en su momento Evo Morales. Dos cosas. El control de la prensa, de los medios de comunicación, claro, para instaurar una cultura de la polarización y del odio surgida del resentimiento. Y segundo, el control del ejército, profesor. Ya aprendieron. Hay que corromper al ejército para que sea mi aliado. Si caigo yo, caes tú. Si caes tú, caigo yo. Y el control del ejército se maneja a base de intereses creados. A través de corromperlo. En Venezuela, un caso que a usted le toca tan directamente o tan cercanamente, de manera afectiva, pero el ejército está corrompido, lo corrompió Chávez y lo corrompió Maduro en actividades de narcotráfico. La droga de Colombia sale mayormente por los departamentos que están en la frontera venezolana con Colombia. De ahí salen. Que es una frontera muy porosa. De ahí despegan. Sí. Y son controlados pues por los grandes capos que no son ni colombianos ni venezolanos, sino lamentablemente mexicanos. Ahora más, otro ejemplo de otro viejo, Churchill, ¿sí? Pierde, no dice nada, es héroe de guerra. No votan por él porque los ingleses quieren un joven, quieren comercio, no quieren hablar de guerra y quieren un sentido totalmente fresco. ¿Qué hacen? Votan en contra de Churchill, del héroe de guerra. ¿Sí? Y el héroe de guerra se queda en la banca un tiempo, busca luego volver a entrar, pero se da cuenta que ya está viejo y se retira. Maestro, ellos saben cuándo es su tiempo y cuándo es su momento, pero pedirle al pueblo, defiéndanme, salgan a las calles, voy a pensar, maestro, en la iniciativa cuando privada, ya colonizaste culturalmente a esa gente porque le diste dádivas y porque les enseñaste un lenguaje de odio y a ver el mundo entre unos contra otros, por supuesto que pueden decir al pueblo, sálganme a defender.
¡Suelten el tigre! Y la gran diferencia, maestro, en una iniciativa privada usted diga, denme 5 días para pensar, van a decir, oiga, no, aquí trabajamos diario. ¿Por qué? Porque es generación de riqueza. Cuando el dinero no es tuyo, cuando el presupuesto no es tuyo, cuando es producto de los impuestos, la gente tiene cualquier fascinación por decir, les doy. No les está dando nada, es nuestra riqueza la que se está repartiendo. Es un problema, al fin de cuentas, de carácter ideológico administrativo, maestro, como usted lo acaba de decir. Sí, y tenemos, por el otro lado, ejemplos de grandeza como Angela Merkel. Sí, claro. Ella estuvo en el poder desde 2005 hasta 2022. Cuando dijo ya. Y anunció, yo aquí termino. ¿Y cuál fue la obra de Angela Merkel? Angela Merkel puso a Alemania como un actor político fundamental en el mundo. Angela Merkel salvó a países de Europa de la gran quiebra por Grecia. la crisis de Lehman Brothers, Sí, en fin, claro. la crisis financiera mundial 2008-2009. Tuvo que soportar y la crisis de las deudas. a Europa económicamente. A Grecia y a Italia, Y luego abre sus puertas a la migración en contra de de gran parte de la opinión alemana. No, esto es un acto humanitario y vengan 800,000 sirios a incorporarse aquí. Y financia en la crisis de la pandemia, financia a los pequeños laboratorios. Y de ahí sale de uno que se llama BioNTech, fundado por 2 migrantes, 2 turcos jóvenes, un matrimonio, y de ahí sale la vacuna que todos o casi todos nos hemos puesto contra el COVID. Después ya surgen otras. Después pero surgen ahí, otras cosas. todo eso es obra de un coloso de estadista que fue Angela Merkel y que dijo, termino en 2 años y no vuelvo. Y no hay necesidad de que nadie la defienda, sabe que para todo hay un tiempo, ¿sí? Ahora, ese contraste con estas figuras jóvenes, la figura de Boris Johnson, el gran daño que este señor le hizo a su país, y ya parece ser que la lógica para el líder mesiánico y joven no existe. Voltea un poquito la mira. Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, Erdogan han hecho lo mismo con sus países, convertirse en necesarios a través de eliminar a sus adversarios y el control de los medios de comunicación para endiosarlos y en un momento dado llamar al pueblo a que los defienda. Exactamente. Y otra cosa, la supresión a base de pobrezas presupuestales, de todo lo que significa cultura y arte, que ahí el poder subversivo está basado en la que nadie puede callar las ideas producto de la imaginación. Maestro, un gran placer por Qué gusto haber platicado este tema que me parece algo que debemos tocar de manera posterior. Y solamente quisiera decir, lo más interesante es no pensar que la inmortalidad es durar mucho tiempo. La inmortalidad es un momento en el cual tú estuviste satisfecho contigo mismo y saber que eso fue necesario para ti y para los demás. Eso es todo, maestro. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación con el maestro Pablo Iriart.